Bueno, pues gracias a todos los asistentes por venir. Me gustaría mucho estar ahí en Medellín. Me gustaría poder disfrutar un plato paisa con ustedes, porque la última vez que lo hice fue maravilloso. Pero bueno, vamos a hacerlo en virtual. Esta charla es de cómo hicimos la estructura de Gnome Crosswords, que es una aplicación que hemos estado escribiendo entre varias personas. La empezó a escribir mi colega Jonathan Blandford, a quien conozco, híjole, desde los inicios de Gnome. Jonathan lo conozco desde 1998 en línea y desde el 99, más o menos 98, 99 en persona. Bueno, es uno también de los dinosaurios de Gnome, igual que yo. Y él empezó a escribir este software para resolver crucigramas, para jugar crucigramas y también para crear crucigramas nuevos. Entonces vamos a ver. Les voy a describir poco a poquito un poquito la estructura de la charla. Yo no soy un apasionado de los crucigramas. Jonathan sí lo es y conoce toda la historia de cómo se hacen los crucigramas, en qué consiste un crucigrama realmente bueno, los diferentes tipos y etcétera. Yo de repente agarro pues una revista, el periódico y resuelvo uno, ¿no? Pero no es mi pasatiempo. De Jonathan sí. Si quieren hablar de crucigramas, hablen con él. Pero a mí lo que me gustó es cómo escribir ese software para que esté bien estructurado y para que sea un juego, pues que se juegue bonito, ¿no? O sea, que sepas que cuando lo estás jugando se va a comportar bien, que no va a tener errores, que no sea de estos juegos baratos que luego descargas y se comportan todos raros o están llenos de bugs, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho trabajar junto con Jonathan. Es un muy buen amigo y hemos tenido una muy buena relación de trabajo. Les cuento rápidamente, Jonathan y yo trabajamos juntos en Red Hat hace mucho tiempo, hace 20 años, en los inicios de Gnome. Él y yo trabajábamos en el manejador de archivos, que entonces no era ni siquiera Nautilus. Nautilus todavía no existía. Jonathan y yo trabajamos en el Midnight Commander, en la versión gráfica para Gnome, luego en el Control Center y cosas así. Y yo siempre disfruté mucho de trabajar con él, entonces ahora que salió la posibilidad de trabajar juntos en Gnome Crosswords, le dije, pues yo le entro, ¿no? El código de Gnome Crosswords tiene más o menos 3 o 4 años de existir, son más o menos 50,000 líneas de código. No es un proyecto pequeño, pero tampoco es un proyecto grande, es bastante amigable para meterle mano, por si le quieren meter mano. Casi todo está escrito en C, porque la mayoría del código lo escribió Jonathan, y pues Jonathan es un programador que escribe en C. Yo le estoy ayudando a hacer el port a Rust, porque queremos tenerlo así súper robusto y moderno. Y le estamos empezando a meter Python para que sea fácil de crear aplicaciones de otros tipos de crucigramas, además de los que ya traen, ¿no? Tenemos traducciones a 4 idiomas, nos faltan más. Hasta ahora yo he hecho las traducciones al castellano. Si alguien quiere contribuir, pues adelante, díganme y les aviso cómo. Y hay mucha gente que ha contribuido, varios estudiantes del verano de código y así. Gnome Crosswords tiene dos partes. Por un lado es la biblioteca con el núcleo que carga y procesa los archivos de los crucigramas, y por otra parte la interfaz gráfica que despliega el juego en la pantalla y nos permite interactuar con él, ¿no? La biblioteca para manipular los crucigramas se llama libipus, y se llama libipus porque hay un formato más o menos estándar que se llama ipus, que es para puzzles, ¿no? Para acertijos, crucigramas. Y también tenemos un par de plugins que funcionan como convertidores de otros formatos de crucigramas que hay. Hay un formato que se llama PUS, otro que se llama JPZ y otro que se llama XD. Y son más o menos estándares para publicar crucigramas en Internet, ¿no? Pero IPUS es un buen formato, está basado en JSON, entonces es legible por humanos. O sea, tú puedes abrir un archivo IPUS y pues ves un JSON.
Y le estamos poniendo, Libypus es una biblioteca escrita en C, ahorita tiene ya partes escritas en Rust, lo estamos portando a Rust poco a poco. Y para poderlo hacer, que lo puedas llamar desde otros lenguajes de programación, le estamos poniendo soporte para GObject Introspection. GObject Introspection es la parte de Gnome que se encarga de tomar las bibliotecas fundamentales, ponerles una capita de abstracción y encima de eso va cualquier lenguaje de programación que soporte GObject Introspection. Entonces, encima de eso puedes ponerle Python, Ruby, JavaScript, incluso Rust. O sea, cualquier lenguaje lo puedes usar con Gnome a través de GObject Introspection. Y la parte gráfica de la aplicación, lo que ves en la pantalla, la misma base de código funciona para el juego, donde tú resuelves los crucigramas, y también para el editor, que es donde creas crucigramas nuevos. Como me da miedito enseñárselos compartiendo la pantalla, nada más les voy a dar un tour visual, pero ustedes pueden probarlo fácilmente. Afortunadamente el juego está disponible como un Flatpak, está en FlatHub, entonces de que funciona, pues debe funcionar en su compu sin problemas. Se los voy a mostrar. Entramos a la pantalla principal del juego, es nada más pues el título, y allí nos permite elegir qué conjunto de crucigramas queremos jugar, ¿no? Entonces hay unos que ya vienen interconstruidos en el juego, algunos crucigramas que escribió entre Jonathan, su esposa y sus hijos, que toda la familia son unos frikis de los crucigramas, y también tiene acceso a crucigramas de varias publicaciones en internet, ¿no? O sea, están los crucigramas del New York Times, que son muy famosos, los del Guardian, para quienes les gustan los crucigramas británicos y así. Creo que hasta ahorita no tenemos ningunos crucigramas en español. Si alguien sabe de dónde descargarlos, por favor avísenme y seguro se los ponemos. Estos son algunos de los crucigramas que vienen interconstruidos en el juego. Estos son los que crearon entre Jonathan y su familia. Los crucigramas vienen por temas, ¿no? Entonces, ahí les van 9 juegos basados en animalitos caseros, ¿no? Perros y gatos. Entonces, el tema de todos esos crucigramas es cosas sobre perros y gatos domésticos. Están muy lindos, chéquenlos. Y algo que me gusta es que uno puede hacer crucigramas con casillitas de colores, entonces hacer pues allí en el centro ven la casita de un perro, un perrito, un gatito, una bola de estambre, etcétera, ¿no? Y para hacerlo más interesante, ¿cómo puedo dibujar aquí? Si se fijan aquí, este crucigrama tiene un candadito. Eso ocurre porque no hemos resuelto todos los anteriores. Entonces, para poder acceder a los crucigramas del final, primero hay que resolver los anteriores, entonces así se vuelve más interesante el juego. Hay varios tipos de crucigramas que soporta la aplicación. Estos son digamos, los más populares son los crucigramas estilo americano, estilo Estados Unidos, ¿no? Todos los hemos visto alguna vez en una revista o en un periódico. Son unas retículas que son simétricas. Si se fijan, esta retícula tiene simetría rotacional, o sea, si le das la vuelta 180 grados, pues quedan igual las casillas. Es como que tradicional eso en los crucigramas, ¿no? Tenemos pistas, que están las pistas horizontales, las pistas verticales, las casillas numeradas según las pistas, y bueno, todos hemos resuelto alguno de estos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Hay otros tipos de crucigramas. Estos, los crípticos, son muy populares en Inglaterra. A mí se me hacen dificilísimos porque mientras que en los crucigramas estilo americano te dicen, pues, no sé, personaje de Marvel y tú le pones Iron Man, ¿no?
En los crípticos de primera impresión, son pistas que no tienen nada que ver con la palabra, pero es que en realidad cada pista es un juego de palabras. Entonces tienen toda una técnica allí interesante para determinar el resultado, ¿no? Existen los crucigramas con rebus. No sé si pueden ver aquí en chiquito que hay casillas que aceptan más de una letra, ¿no? Aquí dice Baby Sitters Club, el club de las niñeras. Y aquí dice, no sé qué, Bouncing Baby Boy, ¿no? Bouncing Baby Boy. Entonces, los rebus son especiales porque dentro de una casilla puede haber una palabra completa. Por último, crucigramas con barras. Si se fijan en los anteriores, en este y en este, pues las casillas rellenas de gris oscuro o de negro, pues simplemente no se pueden llenar. Eso establece la división entre las palabras. Pero en todas las casillas se pueden llenar y la forma de separar una palabra de otra es con estas barritas de color negro oscuro que separan cada palabra, ¿no? Entonces es un crucigrama muy denso y pues es una dinámica diferente en el juego. Hay otros tipos, no sé, allá en Colombia, aquí en México este tipo, el autodefinido, es muy popular. Las pistas ya no están por afuera del crucigrama, sino están metidas allí mismo en las casillas, en los cuadritos, y tiene flechitas que nos dice, la respuesta de este va hacia acá, en estas dos, y la respuesta de este va en estas por acá, ¿no? Entonces las flechitas nos dicen hacia dónde hacer la respuesta. Este tipo son los filipinos, las pistas están por aquí a la derecha, y ya que resolvemos el crucigrama, en esta fila de aquí nos aparece una palabra especial, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes tipos. Este es un feature nuevo, los crucigramas acrósticos. Son muy interesantes porque las pistas están acá, las resuelves acá, pero todas estas letras están numeradas. Y estos numeritos corresponden a los numeritos de por acá. Entonces, si tú rellenas la celda número 5 aquí, pues buscas el 5 por acá y corresponden las letras y esto te va generando una frase que puedes leer en todas estas filas. Entonces, puedes irle o adivinando la frase o adivinando las pistas por acá, entonces se vuelve un juego muy dinámico, muy, muy interesante. Si ustedes se fijan, todos estos juegos están basados en tipos de crucigramas que se basan en una retícula, en una cuadrícula de casillas cuadraditas que están numeradas, que tienen pistas, entonces todos tienen como que una estructura fundamental similar, pero la dinámica a la hora de que estás jugando el juego es muy diferente, ¿no? Soporta despliegue adaptativo o adaptivo. ¿Cómo le dicen a las aplicaciones que las puedes jugar en una pantallota o en una pantalla chiquita de un teléfono móvil? Bueno, eso ya tiene soporte para eso, entonces lo puedes jugar así en una pantallita de 300 por 300 píxeles, solito se hace chiquito, te despliega las pistas en otro lado, o sea, ya soporta todo eso bastante bien, ¿no? Gracias a los features de GTK 4 que nos permiten hacer eso. La pantalla de preferencias, por ejemplo, allí podemos apagar y prender qué conjuntos de crucigramas queremos que nos desplieguen. Por ejemplo, si a mí no me gustan los crucigramas en inglés, pues apago, deshabilito los del New York Times, los del Guardian y todos esos y puedo habilitar algún otro conjunto, ¿no? Si ustedes me mandan más sitios de donde descargar crucigramas, tal vez en español o en otras lenguas, en portugués, en lo que sea, con mucho gusto las podemos poner aquí y hasta tienen sus contribuciones al juego, ¿no? Ahora les quiero mostrar un pequeño tour visual de la parte del editor. El editor es para crear crucigramas nuestros que sean nuevos, ¿no? O copiar crucigramas, aunque aguas con el copyright. La pantalla inicial nos permite seleccionar qué tipo de crucigrama queremos, el normalito, el tipo americano, los crípticos que son estilo británico, los que tienen barras, los acrósticos, los autodefinidos, los filipinos. Aquí nos permite seleccionar el tamaño de la cuadrícula
y el estilo de las celdas, de las casillas que ya están oscurecidas, ¿no? Lo podemos definir a mano dibujando las casillitas en otra pantalla o podemos usar una de las que ya está definidas, ¿no? Cuando yo no soy un apasionado de los crucigramas, pero sí de escribir este tipo de software. Y yo le decía a Jonathan, oye Jonathan, pues yo creí que para hacer crucigramas, pues uno agarraba un montoncito de palabras, veía cómo hacerlas, cómo cruzarlas entre sí, cómo hacer que coincidieran, y ya, ¿no? Y él me dice, no, 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 no. La forma de crear un crucigrama es primero eliges un tema, ¿no? ¿Quieres hacer un crucigrama de perros y gatos, o de personajes de películas, o de obras musicales, o de qué sé yo? Eliges algún tema, seleccionas una cuadrícula, en tu cuadrícula ves dónde puedes poner tus palabras según tu tema, y todo el resto, las otras casillas, las rellenas con cualquier cosa, ¿no? O sea, con palabras de todos los días, casa, ventana, artículos, ¿no? El, la, los, las. O sea, todas las casillas, todas las palabritas chiquitas que te quedan, ya que pusiste tus palabras con respecto a tu tema. Si lo vas a hacer de personajes de películas, pues le pones, no sé, Iron Man, Hannibal Lecter, la chica de Atomic Blonde, no sé, cualquier cosa. Y el resto que te quedan, lo rellenas con cualquier cosa, ¿no? Y ya luego escribes las pistas, que es la parte divertida, ¿no? Entonces defines tu cuadrícula, pones tus respuestas y luego para cada respuesta vas haciendo las pistas, que es el chiste, ¿no? Entonces aquí en esta pantalla del editor te permite ver cómo va tu cuadrícula. Aquí te despliega estadísticas de la frecuencia de las letras que llevas usadas. Al parecer, los crucigramas realmente buenos tienen una distribución uniforme entre las letras que se usan para que se use todo el abecedario. Entonces, el editor te despliega ese tipo de estadísticas en tiempo real para que puedas hacer un buen crucigrama, ¿no? A la hora de rellenar las palabritas extra que no se te ocurren, pues el editor te despliega una lista de sugerencias. Entonces, por ejemplo, aquí está seleccionada esta palabra que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas. Entonces, esto te despliega una lista de sugerencias de palabras de 7 letras. Tienen un puntaje que es de las más difíciles a las más fáciles. Entonces, eso te ayuda a rellenar todo el resto que ya no es de tus palabras que querías poner de forma especial, sino todo el resto, ¿no? Todo el tiradero. Hay algoritmos muy interesantes para generar esta lista de palabras rápidamente, porque tiene que ocurrir en tiempo real. Y pues tenemos una lista de varios cientos de miles de palabras y cómo encuentras las adecuadas en tiempo real. Hay un algoritmo muy bonito por allí. Y finalmente tiene un feature de autollenado, ¿no? Ya para rellenar lo último, para rellenar el resto, que pues tienen que ser palabras que sí existen, no le puedes poner así letras al azar. Tenemos un algoritmo de autollenado que todavía está en desarrollo. Entonces tú seleccionas aquí una región que quieres rellenar automáticamente. El software se pone a calcular posibilidades y te deja elegir cuál quieres, ¿no? Ya que tienes tus palabras, pasas a la pantalla del editor de pistas, ¿no? Entonces, supuestamente ya tienes por aquí puestas tus respuestas en la cuadrícula y te pones a escribir tus pistas, ¿no? Entonces, no alcanzo a leer qué dice aquí en chiquito, pero bueno, Irak, pues podrías ponerle país del Medio Oriente, ¿no? O cualquier cosa, la casa de Saddam Hussein, qué sé yo, ¿no? Y hay un par de herramientas que van a servir para desarrollar los crucigramas crípticos. Por ejemplo, en los crípticos, que les decía yo que cada pista es un juego de palabras, te permite ver anagramas de la palabra que vas a resolver o alternativas de diferentes tipos, sinónimos, cosas así, ¿no? Eso ya viene integrado en el editor. En otra pantalla te permite poner los metadatos, el título de tu crucigrama, el autor, el copyright, año, etcétera, ¿no? Porque la idea es que también después uno pueda publicar estos crucigramas en otros sitios e incluso monetizarlos, ¿no? Pero bueno, todavía no ocurre eso. Es nada más un editor para crucigramas gratuitos.
¿Qué es lo difícil de escribir un editor de crucigramas? Porque no es nada más un programita de dibujo para una cuadrícula y letritas y ya, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a la hora de dibujar los crucigramas en la pantalla, a la hora de dibujar la retícula, resulta que los crucigramas se renderizan como si fueran fuentes tipográficas. Quienes sepan un poquito de cómo se pintan las fuentes tipográficas en la pantalla, pues sabrán que el sistema de renderización de fonts intenta que el contorno de las letras sí se ajuste a los píxeles de la pantalla para que no queden así borrosos y difuminados, ¿no? Sino que sí modifica los contornos de las letras un poquito para que coincidan con los píxeles de la pantalla. Y resulta que los crucigramas funcionan igual, ¿no? Si tú pintas un crucigrama vectorial en la pantalla, se va a ver horrible porque todos los bordes no van a coincidir exactamente con los píxeles y van a quedar así, pues como en gris intermedio, no en blanco y negro, ¿no? Entonces, para que se pinten bonito, tienes que hacer que la cuadrícula coincida exactamente con la retícula de píxeles, centrar muy cuidadosamente las letras, que aparezcan de buen tamaño para que no sean difíciles de leer y etcétera, ¿no? Desgraciadamente las pantallas electrónicas todavía no tienen la resolución del papel impreso, entonces hay que tener unas letrotas así por todos lados para que se puedan ver bien. Y los crucigramas realmente buenos no solo siguen las reglas, sino que saben dónde romperlas, ¿no? Entonces, en un crucigrama de rebus, pues podemos tener una palabra entera metida en un solo cuadrito de la cuadrícula. Luego hay crucigramas que algunos de los cuadritos tienen círculos, y ya que resolvemos todo el crucigrama, las letras que caen dentro de esos círculos es otra palabra especial, ¿no? Entonces es como un regalito que nos dan allí los autores de los crucigramas. Y todo eso lo hace posible el editor. Tiene varias herramientas para determinar si es un buen crucigrama o no. Está bien lindo. Y les voy a explicar un poquito de cómo escribimos el código. El editor de crucigramas es bastante complejo. Como ya les enseñé en los pantallazos de antes, pues tiene varias pantallas, el editor de la cuadrícula, el editor de las respuestas, el editor de las pistas, el editor de los metadatos, todas las herramientitas para ver la frecuencia de letras. O sea, es bastante código, ¿no? Es bastante código para implementar todo eso. Y a la hora de escribir el editor, queríamos que fuera fácil de razonar el código, todas las interacciones que hay entre las diferentes pantallas, que fueran fáciles de razonar, que hubiera pruebas unitarias, que no fueran nada más así código aventado a lo loco, sino que sí, cada pequeño algoritmo, cada pequeña parte del código que tuviera sus pruebas unitarias, para luego poderlo refactorizar, modificar, teniendo la garantía de que no se iba a romper nada, ¿no? Y finalmente queríamos que el juego tuviera función de hacer y deshacer, undo y redo, para que a la hora de que estés jugando o creando un crucigrama en el editor, pues control Z y control Y funcionen como se lo espera el usuario, ¿no? De hacer y deshacer. Y eso tiene, para implementar eso de forma robusta, ahí es bien interesante. Ahorita les voy a contar cómo se hace. ¿Qué problemas hay con la estructura tradicional de los programas para interfaces gráficas, ¿no? Esta es Ferris, es la mascota del lenguaje Rust. Ahí está dibujando un crucigrama. Estos dibujitos los hizo mi hija. Me cobró por hacerlos porque no es nada sonsa. Y bueno. ¿Cuál es el problema del código tradicional para interfaces gráficas? Este es un pantallazo de Gnome Calendar. Es el programa de calendarios chiquito y nuevo de Gnome. No es el Evolution viejo, es un calendario más o menos nuevo. Y está escrito de la forma tradicional para el software de GTK y de interfaces gráficas, ¿no? Tiene muy poquitas pruebas unitarias porque es muy difícil escribir software que controla controles gráficos y maneja algoritmos pues de los datos que tiene que procesar el programa por detrás.
Y es muy difícil escribir pruebas unitarias cuando tienes toda una interfaz gráfica que manipular allí. Quienes hayan hecho software para el web o para GTK o Qt sabrán todo el rollo que es hacerle pruebas unitarias. O sea, que hay que estructurar el código para hacer posible escribir pruebas unitarias, ¿no? ¿Por qué es complejo? Pues porque las vistas gráficas son complejas, o sea, dibujar esto es mucho código el que está involucrado. Es muy asíncrono porque cuando tú despliegas el calendario, pues hace un request al web para bajar tu calendario de Google Calendar o de donde sea. Entonces eso ocurre en otro hilo y luego cómo manejas las notificaciones de ese hilo para parsearlo y pintarlo. Es todo un cohete, ¿no? Entonces, bueno, el problema tradicional es que parte del estado de tu programa vive en los controles gráficos, ¿no? Si parte de tus datos vive como de lo que le alimentas a los controles gráficos, luego es bien difícil coordinarlos todos los controles gráficos entre sí, sacarles los datos cuando el usuario los modifica, volvérselos a meter, resincronizar todo, ¿no? La solución tradicional, que se conoce desde los 80, se llama pues la arquitectura de modelo vista controlador, ¿no? Que viene de los días de Smalltalk en los 70s, 80s, ¿no? Ok, haces tu modelo vista en el código. ¿Y cuál es el siguiente problema? Que los callbacks que te mandan los controles cuando ocurre un evento, o sea, cuando el usuario aprieta el mouse o le aprieta un botón o escribe algo en el teclado, pues te llaman tus funciones para manejar esos eventos, pero si tus funciones esas tienen que modificar tu modelo de datos y resincronizar tus controles gráficos, se vuelve un infierno sincronizar todos los callbacks y cuál se llama primero y cuál se llama después, y cambié mi código y ahora se llama este antes que entonces desincronizan y es un infierno de los callbacks, ¿no? Y es muy difícil ponerle pruebas unitarias porque, pues, ¿cómo haces las pruebas? ¿Necesitas tener la interfaz gráfica ya corriendo? ¿Cómo corres una interfaz gráfica en tu sistema de integración continua? Pues no hay display allí, no hay monitor, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Le pones una máquina virtual? ¿Le pones un display virtual? ¿Cómo le alimentas eventos? ¿Qué pasa si cambian tus controles y tus eventos del mouse ya no caen donde querías? O sea, es bien difícil, ¿no? Si tienes un bug de cuando le pico en el botón fulano y le escribo tal y le aprieto enter y luego el programa ya no hace lo que quiero. ¿Cómo llevas el programa a ese estado inicial para tus pruebas de regresión? O sea, simulas eventos en tu interfaz gráfica virtual, pero luego cambian y luego cómo compruebas que los datos que pintó estaban incorrectos o correctos. O sea, es bien difícil, ¿no? Pues vamos a ver la solución. Tienes el infierno de los callbacks, ya les dije cómo que tienes tus notificaciones de eventos y si se reordenan ya ocurre algo diferente y modificas los datos en los controles, estos se vuelven a notificar y ay, es horrible, ¿no? Y si le pones cosas asíncronas con cargar archivos en un hilo de ejecución separado, se vuelve bien difícil sincronizar todo eso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, les voy a dar brevemente la solución y voy a pasar el resto de la charla explicándola. Primero tenemos que aislar el estado de nuestro programa. Que todo lo que representa el estado de lo que el usuario quiere ver esté completamente separado e independiente del código que manipula los controles gráficos, ¿no? La interfaz gráfica por un lado y nuestro modelo de datos por el otro. Y por modelo de datos me puedo referir a una base de datos, un montón de estructuras de datos en memoria, lo que sea, pero completamente separado, ¿no? La interfaz gráfica jamás debe modificar los datos de por acá y los datos de por acá jamás deben notificar a la interfaz gráfica que debe cambiar. Eso lo vamos a hacer con un intermediario, ¿no? Ahora, le ponemos un nombre a cada acción posible. Si yo tengo un programa de dibujo vectorial, imagínense Inkscape o Illustrator, ¿no? Mi modelo de datos van a ser todos los objetos gráficos que tengo allí pues en mi ilustración, ¿no? Curvas de Bézier, círculos, elipses, polígonos, ¿no? Cada uno con sus color y posiciones y coordenadas. ¿Qué modificaciones les puedo hacer yo a eso? Pues
puedo cambiar la posición de un objeto de aquí a acá, puedo editar uno de los puntos de control de las curvas de Bézier, puedo dejar una figura allí donde está, pero cambiarle el color o cambiarle la transparencia, qué sé yo. Decidan lo que el usuario va a querer hacer con sus datos, pónganle nombre a esas acciones y parametrícenlos, o sea, especifiquen qué parámetros, ¿no? Por ejemplo, para el programa de los crucigramas, tenemos una acción que si tú le aprietas el mouse en una casilla, ¿no? Le aprietas el mouse, clic, y bueno, debe quedar esa pista seleccionada, ¿no? Las casillas que corresponden a esa celda, a esa casilla, ¿no? Entonces, seleccionar casilla con coordenadas XY, ok, esa es una acción. O si está el cursor en esta casilla y le aprietas la flecha a la derecha, pues bueno, quieres seleccionar esta. Y si le picas hacia arriba, pues quieres seleccionar esta. Y así, ¿no? Entonces, a lo mejor hay acciones que se llamen seleccionar casilla a la derecha, seleccionar casilla hacia arriba, seleccionar casilla a la izquierda. O si el usuario aprieta una tecla, por ejemplo la A, pues quieres introducir esa respuesta. Entonces, una de las acciones sería meter respuesta con la A aquí en este string, etcétera, ¿no? Siguiente paso, hacer que tus estructuras de datos sean inmutables. Una vez que las modificas, ya no cambian. Si quieres hacerle una modificación, generas un estado nuevo, generas una estructura de datos nueva. Hay toda una serie de técnicas para hacer que eso no consuma muchísima memoria. Esas técnicas se las van a encontrar si buscan en el web estructuras de datos funcionales, porque eso viene del mundo de la programación funcional, de Haskell y todos esos lenguajes exóticos. Todas esas técnicas vienen de allí, se pueden aplicar perfectamente bien en otros lenguajes. Y por último, ya que modificamos el estado según las acciones, por ejemplo, hay que actualizar el despliegue gráfico de la aplicación, entonces regeneramos los controles a partir del estado nuevo que generamos. ¿Ya entendieron todos? Por supuesto que no. Entonces se los voy a explicar más detalladamente. Primero un poquito de terminología. En los crucigramas, esto es la cuadrícula, es las casillas cuadraditas que nos definen el tablero de juego, ¿no? Como pueden ver, hay casillas en blanco que podemos rellenar. Aquí metemos las letras. Hay casillas ya rellenas de negro. Esas no se pueden rellenar, ni siquiera se pueden seleccionar. La casilla de color azul tiene el cursor. Y las casillas en amarillo definen la pista que estamos resolviendo, ¿no? Estas son las pistas, son pues los juegos de palabra o lo que nos puede ayudar a encontrar la respuesta. Y si se fijan, por ejemplo, cada pista tiene ciertos atributos, ¿no? Tiene una cadena de texto, que bueno, es el texto que está dentro de la pista, el cierto personaje de la película, como cadena de texto, o ¿cómo se llama? No sé, ¿de qué color son los calzones de Iron Man? Algo así, ¿no? Y aquí pondríamos, pues, amarillos o rojos, ¿no? Otro atributo es si está rellena o no, o sea, si está, si una de estas, por ejemplo, aquí pueden ver esta, la 16 horizontal, si se fijan, está cruzada con una línea toda esta pista, y eso es porque la que corresponde por acá, no sé cuál es el 16, pero imagínense que es ya está rellena todas esas letras, entonces el programa nos lo pinta aquí ya entrecruzado para que sepamos que ya la resolvimos, ¿no? Así como lo haríamos en papel. Si ya resolví una, pues la cruzo. Y otra bandera que es si está seleccionada o no. En este caso la que está seleccionada es esta, la que está en amarillo. Entonces el display para cada pista tiene ciertos atributos que son estos, ¿no? Las respuestas dentro de la cuadrícula pues son sencillamente letras, ¿no? Cada letra tiene coordenadas X y Y en la cuadrícula. Y como ya les dije, el cursor está en azul, tiene sus coordenadas. Y la pista actual, que está en amarillo, pues es aquí 35 horizontal, ¿no? O sea, según la nomenclatura de los crucigramas. Y el programa tiene que tomar decisiones de, ok, cuando voy a pintar una casilla, pues la pinto en negro, o la pinto en blanco con una letra, o la pinto en blanco sin ninguna letra, o la pinto en amarillo porque es parte de la pista actual, o la pinto en azul
porque porque está allí la posición del cursor. Entonces el programa tiene que decidir eso para cada casilla y construye una especificación de qué es lo que hay que dibujar. Ya les conté un poquito de las acciones para los crucigramas, ¿no? Si aprietas las flechas, pues hay acciones para moverte arriba, abajo, izquierda, derecha. Todas esas modifican la posición del cursor, seleccionan una pista, por ejemplo, si yo estoy si el cursor es, bueno, vamos a hacerlo aquí. Si el cursor está aquí en esta casilla, ¿cómo limpio? ¿Cómo borro? Si el cursor está en la casilla en azul, y yo le aprieto la tecla de la derecha, la flecha de la derecha, pues me va a mover hacia acá, a esta. Entonces, esta se va a pintar en amarillo, esta se va a pintar en azul, y esa es una de las acciones posibles, ¿no? Entonces seleccionan la pista adecuada. Si le pico para abajo, pues me va a seleccionar la pista que corresponde a las casillas de abajo. Si yo le aprieto backspace, la tecla de borrar hacia atrás, pues como se imaginarán en un crucigrama es diferente que en un procesador de palabras, ¿no? Porque tiene que borrar la letra anterior, pero no se tiene que pasar del borde de la palabra actual, ¿no? Entonces opera un poquito diferente que en un procesador de palabras. Una acción de meter una respuesta, cuando escribes las letritas de las respuestas, pues mete la letra y modifica la posición del cursor. Y hay por ahí una función del programa que te permite resaltar las casillas que contienen letras incorrectas, ¿no? Entonces, el programa tiene que comparar tus respuestas con la solución y remarcar de otro color las letras que están incorrectas en tu crucigrama, ¿no? Entonces, las acciones posibles para modificar el modelo de datos, pues, ¿cuál es el modelo de datos del juego, no? En el juego, los datos son el crucigrama original con su solución y las respuestas. Obviamente la solución no la vemos porque ese es el chiste del juego. Y el modelo de datos tiene una parte que va cambiando según jugamos el juego, que son las letritas de cada una de las casillas, ¿no? Las que vamos metiendo. Y las acciones del usuario salen a partir de los eventos de los controles gráficos, ¿no? Cuando apretamos una de las teclas de las flechas, pues GTK nos dice, en este control, el usuario apretó una tecla que corresponde a una flecha, ¿no? Pero eso es una información de muy bajo nivel. Nosotros la traducimos a una acción de más alto nivel. ¿Qué quiere decir que el usuario apretó una flecha? Pues es la acción de moverse hacia arriba o la de moverse hacia abajo. O si el evento es que el usuario apretó la tecla tabulador, ok, la acción es seleccionar la pista siguiente. O si le aprieto Shift tabulador, pues la acción es seleccionar la pista anterior. Entonces, lo importante de aquí es que cada una de esas acciones tiene un nombre y tiene unos parámetros, ¿no? Por ejemplo, si el usuario aprieta el mouse en unas coordenadas XY, pues eso es todo lo que nos dice GTK, pero esas coordenadas XY son de píxeles, no son de una casilla específica. Entonces tenemos que calcular qué casilla oprimieron y generar la acción seleccionar casilla, fila, coma, columna, en vez de coordenadas de píxeles X, Y, ¿no? O sea, hacemos un pequeño cálculo allí y en nuestras pruebas unitarias decimos, ok, si tenemos un crucigrama donde cada casilla mide 10 por 10 y apretaron el mouse en el píxel 25, pues sabemos que la columna o la fila es la número 2, ¿no? Porque 25 módulo 10 es 2. Entonces, bueno, ahí está. Esa es nuestra prueba unitaria. Y si el usuario aprieta la tecla Enter, pues en el juego quiere decir cambiar la dirección de la pista de horizontal a vertical. Y ya que tenemos esta cosa ya que tenemos nuestras pruebitas unitarias para las acciones, no los eventos de bajo nivel, sino las acciones de alto nivel, si teníamos un estado anterior y procesamos la acción moverte hacia arriba, generamos un estado nuevo y podemos comparar el estado nuevo con el estado esperado. Entonces, si nuestro estado
tenemos aquí la cuadrícula, ¿no? Si sabemos que el cursor está aquí en 0,3, ¿no? Que es esta casilla. Y el usuario genera la acción mover hacia arriba, la flechita, le pica la tecla hacia arriba, pues sabemos que ahora la posición nueva es 0,3, ya no es 0,4, sino 0,3, y eso lo podemos poner en las pruebas unitarias, ¿no? No tenemos que lidiar con eventos del ambiente gráfico, nada más con nuestras acciones de alto nivel, y eso es muy fácil de escribir pruebas. Todo esto tiene un nombre muy mamón que se llama arquitectura de flujo unidireccional de datos. También a esto le han llamado arquitectura reactiva funcional, que es todo, para el web es toda la basura de React y todo eso complicadísimo, ¿no? Pero en realidad no es tan complicado, ¿no? Como yo les decía, tenemos un modelo de datos, le alimentamos acciones y a partir de eso generamos un modelo nuevo, a partir de eso actualizamos la vista, que es la parte gráfica, ¿no? Entonces, los callbacks de los eventos del ambiente gráfico nos generan eventos, eso lo traducimos a acciones de alto nivel, generamos un modelo nuevo a partir del modelo anterior y la acción, y a partir del modelo nuevo actualizamos el display gráfico, y cada vez que el display gráfico nos manda un evento, bueno, pues generamos una acción nueva para modificar el modelo una vez más. Alain, por favor, apaga tu micrófono. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para refactorizar o reescribir un código tradicional de interfaces gráficas a este esquema de flujo unidireccional de datos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aislar nuestro estado, como ya les dije. Todo el estado del programa lo vamos a poner en un solo tipo de datos, que es un valor, es un struct, ¿no? En C esto es un struct, en Rust es un struct, en Python puede ser una clase o una, ¿cómo se llaman? Los data classes, ¿no? Que son los structs en Python. Los controles no van a guardar el estado del programa, nada más la información que requieren para redibujarse a sí mismo. Vamos a ver qué quiere decir que los controles sean conmutativos. Ahorita se los explico. Todo el control de flujo va a estar centralizado, no van a estar volando callbacks y notificaciones por todos lados en el código, sino que todo va a estar centralizado para poderlo probar. Y vamos a concentrar la complejidad en muy pocos lugares en el código. Ahí les va. El primer punto, todo el estado va a estar en un solo tipo de datos, en un solo struct, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estado inicial del editor es este, es una retícula, una cuadrícula en blanco. Nada más tenemos que tiene, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 por 8 casillas y no contienen nada. Cada casilla es de tipo, pues, casilla en blanco, ¿no? Este es el primer estado y lo despachamos al motor de renderización. Lo que hace el motor de renderización, al ratito se los describo, simplemente dibuja la cuadrícula, ¿no? Si el usuario hace algo en el editor, por ejemplo, si el usuario, en el editor de los crucigramas, si tú aprietas la tecla la del hash, la del gatito, pues eso es para cambiar una casilla a rellenarla de negro. Y como los crucigramas son simétricos, pues el juego solito, el editor solito te cambia las casillas que corresponden simétricamente a que también estén en negro, ¿no? Y renumera las otras casillas, ¿no? Entonces, el usuario aprieta la tecla de gatito, generamos un nuevo estado, que es la cuadrícula, pero ahora con esas 4 casillas oscurecidas, ¿no? Generamos un estado nuevo y llamamos al motor de renderización para que actualice el display gráfico con el estado nuevo, ¿no? Teníamos el estado anterior, generamos un estado nuevo, el estado 2, y renderizamos con el estado número 2. Y así, esa es la iteración del juego. Se despacha a renderizar, órale, ahí va el display nuevo, ¿no? Y luego
todo el estado del juego o del editor está en un solo tipo de datos. En este caso es la estructura grid state, ¿no? Grid quiere decir cuadrícula o retícula. Y allí viene todo. Viene la forma del crucigrama, la conducta de la cuadrícula, la posición actual del cursor, el número de la pista actual, o sea, 5 horizontal o 6 vertical, lo que sea. Una bandera que dice si estamos mostrando las respuestas incorrectas o no, para saber cómo colorear las casillas, y todos los datos que son necesarios para saber cómo dibujar el crucigrama y sus pistas, sus respuestas, están allí. Todo eso está aquí en el grid state, ¿no? Y una cosa interesante del editor de crucigramas es que si tú le haces una modificación muy pequeña a la cuadrícula, eso puede conllevar a cambios muy grandes, ¿no? Por ejemplo, si el estado inicial era este, y el usuario presiona la tecla de gatito para oscurecer esta celda, pues lo primero que debería ocurrir es, ok, oscurecer esta celda, la que tiene el cursor en azul, pero como queremos que sea simétrico, estas otras 4 van a tener que oscurecerse, ¿no? Como aquí a la derecha. Pero eso nos va a cambiar la numeración de las casillas. Por ejemplo, aquí era 1, 2, 3, 4, pero ahora cambian, ¿no? Ahora esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. Entonces se renumeran las casillas, eso nos rompe la correlación con los números de pistas. Entonces, el editor tiene código bien complejo para resincronizar todo eso, ¿no? Hay que reparar el crucigrama cada vez que se le hace un cambio de ese estilo. Y por supuesto queremos tener pruebas unitarias para ver que ese algoritmo de reparación pues funciona correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú cambias la casilla a oscurecida y hay que regenerar la simetría y renumerar las casillas y todo, pues bueno, aquí nos llega el evento. Quieren cambiar una celda a un bloque. Las celdas oscurecidas se llaman bloques, ¿no? Aquí están las coordenadas. Entonces, ok, cambia el tipo de la casilla, set cell type, cámbialo a tipo bloque. Aquí está, ¿no? Ahora, arregla la simetría, fix symmetry, ¿no? ¿Qué tipo de simetría? Pues simetría rotacional de un cuarto de vuelta, etcétera. Renumera las casillas, repara las pistas, arregla una cosa que se llama las enumeraciones, eso ahorita no lo vamos a ver, eso corresponde a los crucigramas crípticos. Entonces, hay todo un proceso cada vez que hacemos un cambio para reparar el crucigrama, ¿no? Eso nos genera nuestro estado nuevo. Lo actualizamos, reparamos el crucigrama y por un lado lo despachamos a renderizar y por otro lado aceptamos la siguiente entrada del usuario, ¿no? Va a apretar un botón, va a oprimir una tecla, ¿qué va a hacer el usuario? Y lo siguiente es que ya que generamos el estado nuevo, el estado 2, reparando el crucigrama y todo, además de redibujarlo y de esperar la entrada del usuario, ese estado nuevo lo metemos a una pila, una estructura de pila, la pila de platos de que pongo luego luego y para sacarlo saco primero luego luego Es una pila que crece para arriba y para abajo. Entonces meto el valor nuevo a la pila de hacer y deshacer para que cuando yo le apriete control Z, disminuya la pila y cuando yo le apriete control Y, vuelva a subir la pila con los datos anteriores, ¿no? Así es como se implementa el hacer y deshacer, el undo y redo. Generamos un estado nuevo, lo metemos a la pila y podemos subir y bajar en la pila para regenerar el estado. El siguiente punto, los controles gráficos no guardan el estado, ¿no? Y son conmutativos. ¿Qué quiere decir que sean conmutativos? Les recomiendo muchísimo este blog. Al rato que yo suba las diapositivas al sitio, van a poder ver este link. Es un artículo hermoso. Se refiere a los sistemas inmutables, ¿no? Si ustedes tienen un teléfono con Android o con iOS, ustedes pueden instalar aplicaciones y ejecutarlas de manera segura y lo que sea, pero ustedes no pueden modificar el sistema operativo.
las actualizaciones del sistema operativo las controlan o Google o Apple o quien sea, ¿no? Los nuevos sistemas Linux como el Fedora Silverblue o el OpenSUSE, ¿cómo se llaman? El microOS y todos esos son sistemas inmutables, ¿no? Entonces el sistema operativo no cambia, nada más cambia la configuración o los datos del usuario o las aplicaciones, ¿no? Y en este blog, Colin Walters, que es una de las personas de GNOME desde hace mucho tiempo, define varios términos. Define qué son inmutables, qué son conmutativos, qué son antihistéresis. La histéresis es un concepto de la física. Y que un sistema tenga histéresis quiere decir que su comportamiento según su estado actual depende de su historia, no nada más de su estado actual. Por ejemplo, si tenemos una banda elástica, una liga de hule, ¿no? Puang, puang, puang. Si yo la estiro y dejo que se contraiga, pues con el tiempo esa banda elástica va a perder su resiliencia y cada vez se va a hacer más aguadita, menos dura, ¿no? Se va a hacer más blandita hasta que al final ya queda así toda aguada, horrible, inservible. Eso se llama histéresis. Su historia es que la estuvieron estirando y contrayendo. Entonces la banda como que se acuerda de todo lo que ocurrió y pierde sus propiedades, ¿no? Queremos controles gráficos que no tengan histéresis, que si están en cierto estado, siempre se van a comportar de igual manera, sin importar cómo llegaron a ese estado, ¿no? Que es lo mismo con los sistemas operativos inmutables, que los quieres definir en un estado bien definido, bien conocido, bien probado, y no importa lo que les hagas tú, siempre se van a comportar de forma predecible. Entonces, ¿cómo escribimos controles conmutativos antihistéresis que no guardan estado? Vamos a ver. Entonces, tienes que hacer tu código de forma que la única forma de cambiar el estado de un control gráfico sea con un método, le puedes llamar actualizar, y le metes un valor nuevo, y a partir de ese valor, tu control se regenera. Tu control saca de aquí todos los datitos que necesita para regenerarse y redibujarse y los almacena pues dentro de sí mismo, ¿no? Y solo debe haber una forma de sacarle su información, ¿no? Por ejemplo, cada una de las casillas del juego pues, contiene una letra o una cadena de texto, en el caso de los rebus. Y ese control te notifica, hubo cambios, el usuario apretó una tecla, el usuario metió una respuesta, el usuario apretó una tecla o cambió, ¿cómo se llama? Apretó una tecla o apretó el mouse. Y con el valor que corresponde a esa notificación, ¿no? Pero no modifican tu modelo de datos directamente. Nada más te dicen, ocurrió algo, aquí están los datos, yo no sé qué hacerles, tú ocúpate de ello. Solo almacenan los datos necesarios para dibujarse, lo sacan de aquí, del valor, y no modifican el estado directamente. Y no hay conexiones de eventos, ni callbacks, ni notificaciones entre los controles. Si tengo una casilla acá que depende del valor de la de acá, esta no debe notificarle y esta no debe conectarse a esta. Que dependan de un intermediario que está arriba que las coordina entre sí. ¿Por qué? Porque así podemos escribir pruebas unitarias de lo que debe ocurrir con ambas casillas, ¿no? Esto permite el razonamiento local. ¿No les caga ese código donde para hacer cualquier modificación tienes que leer todo el código del programa? ¿No es más fácil leer la funcioncita que estás modificando y ya? Bueno, esta arquitectura te permite tener eso. Entonces, ok, teníamos el estado inicial, la intra del usuario, generamos el siguiente estado, reparamos el crucigrama, lo metimos a la pila de hacer y deshacer, redibujamos. ¿Y cómo ocurre eso? O sea, ¿qué es lo de regenerar los controles a partir del estado? Bueno, en el programa de crucigramas, este paso es recalcular una estructura que se llama grid layout. Grid layout quiere decir el acomodo, la distribución de la cuadrícula, ¿no? O sea, sabemos cómo debe verse el crucigrama, pero ¿qué quiere decir eso en términos de dibujo? ¿Qué es lo que vamos a dibujar? ¿No?
Entonces, primero generamos una representación intermedia de la cuadrícula. Vamos a ver cómo ocurre eso. Les había contado que los crucigramas en el formato IPUS pues son un archivo JSON, ¿no? Entonces, este archivo JSON tiene llaves y valores de este estilo. Hay una llave que se llama puzzle, que es el acertijo, el crucigrama, que este gatito corresponde a esta, este 1 corresponde a esta, este 2 corresponde a esta, y bueno, así es la cuadrícula, ¿no? El 4. Y las celdas en blanco nada más tienen un 0, ¿no? Entonces, así es la representación lógica del crucigrama. Ahora, ¿cómo traducimos esto a este estilo de dibujo? Ahí les va. Generamos una estructura de datos que se llama un grid layout, que es una descripción de lo que vamos a dibujar. Y lo vamos a hacer bien minuciosamente, ¿no? Si se fijan nada más en esta primera fila, ay, ya moví mi ventana. Si se fijan en esta primera fila de píxeles, el píxel 0, aquí en esta esquinita es una intersección, ¿no? Es donde se cruzan los bordes de la esquina. Luego tenemos un borde horizontal en negro. Luego otra esquinita. Luego otro borde horizontal. Luego otra esquinita. Luego otro borde horizontal. Qué bruto, tengo que limpiar mi mouse. Se está moviendo horrible, pero bueno. Otro borde horizontal. Otra esquinita. ¿No? Ahorita lo vamos a ver con lupa. La siguiente línea. Todos los píxeles adentro de las casillas más o menos son iguales. Entonces, hasta la izquierda, aquí hasta la izquierda tenemos un borde vertical, luego una casilla rellena de color negro, luego otro borde vertical, luego otra casilla, pero ahora es de color azul. Entonces generamos toda esta descripción de lo que hay que dibujar y eso va adentro del grid layout. Por ejemplo, este es el crucigrama en forma de la cara de un gatito, ¿no? Vamos a ver esta pequeña región muy de cerquita. Vamos a acercarnos, vamos a ponerle zoom y vamos a ver. Aquí el primer píxel no es una intersección que no está relleno, pues aparece en blanco, ¿no? Entonces relleno es false. Luego este borde, esta línea que debería aparecer aquí, tampoco está relleno, entonces borde horizontal, relleno false. Pero luego, este pixelito de aquí, esta intersección, relleno true. Ok, siguiente. Vamos a analizar este pedacito. La primera intersección, el pixelito de aquí, ya no está en negro, está en azul, pues así, azul medio oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta casilla corresponde al cursor, a la posición del cursor, y el cursor, toda la casilla se pinta en azul claro, pero el borde se pinta en azul oscuro. Entonces, la descripción del dibujo en el grid layout dice que esta intersección está en azul oscuro, este borde está en azul oscuro, y esta otra intersección está en azul oscuro. Ahora bien, las casillas, el relleno. Esta parte es una casilla rellena con un azul clarito, que es el color del fondo del cursor. Este borde horizontal es un borde horizontal relleno con el color del borde, no el color del fondo, sino el color del borde del cursor, que es azul oscuro. Y esta casilla es una casilla rellena con el fondo de la pista actual, que en este caso es amarillo. Y el siguiente borde, si se fijan, está como de color naranja, que es el color del borde de la pista actual. Entonces, cada una de las regiones chiquititas está metida en el grid layout con su descripción de los colores que debe adoptar. ¿Por qué tenemos esa cosa intermedia en vez de nada más llamar a GTK y decirle, GTK, pinta una línea azul, pinta un cuadrito azul, pinta un cuadrito amarillo, pinta una línea amarilla? Porque al tener la descripción, esa descripción la podemos meter en nuestras pruebas unitarias. Si esta es la descripción de, este es el struct layout intersection, que es la intersección, este pixelito, ¿no? El pixelito de aquí. ¿Que está relleno o no? Por ejemplo, este pixelito de aquí no está relleno, este tampoco. Pero este sí, este sí, este sí, este sí, ¿no?
Obviamente ahora todo se define en términos de propiedades de CSS, entonces aquí tenemos la clase de CSS para ese pixelito, el color del fondo, está puesto el color del fondo, ¿no? O sea, todos los datitos que necesitamos para poder determinar el color de dibujo son valores, o sea, son números o booleanos o strings, ¿no? Son datos a la antigüita. Aquí no hay pointers, no hay clases, no hay nada, son datitos así pelones. Son muy fáciles de inicializar en el código, son muy fáciles de comparar en las pruebas unitarias, porque tus pruebas unitarias es nada más, pues una cert de que al comparar el valor obtenido de estos con el valor esperado, de lo que esperabas que ocurriera en las pruebas, pues es una comparación, una cert y ya están las pruebas. No hay que meterse con controles gráficos ni nada, ¿no? Entonces, ok, calculamos la descripción del dibujo, que es el grid layout, y llamamos al método de actualizar en cada uno de nuestros controles, le pasamos el grid layout y el control sabe redibujarse a sí mismo a partir del grid layout. Ahora, ¿cómo se propagan los eventos? Decíamos que no hay conexiones laterales entre controles, nada más todas las conexiones van hacia arriba, hacia el administrador de lo que ocurre con los eventos, ¿no? Entonces, todos los controles de la ventana de edición emiten señales que se llaman en GTK o eventos, y el único evento que emiten se llama hubo cambios. Y el hubo cambios nos notifica, por ejemplo, el usuario quiere meter una respuesta a esta casilla. O en el editor, el usuario quiere cambiar que esta casilla ya no sea de respuesta, sino que sea una casilla oscurecida en color negro, ¿no? Emiten sus eventos y el controlador de arriba decide qué hacer con esas acciones, con esos eventos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el usuario apretó una letra en el juego, dice, ok, el usuario quiere meter una respuesta, entonces generamos un tablero nuevo donde ya está metida allí la respuesta, el anterior lo metemos a la pila de undo y redo, de hacer y deshacer, y a partir del nuevo, que ya tiene la respuesta, pues lo redibujamos, ¿no? ¿Qué beneficios nos trae esto? Pues que la complejidad se concentra en pocos lugares, ¿no? Si ustedes se ponen a ver el código del editor de crucigramas, este archivo, el edit-window-controller.c, es donde se cachan y donde se despachan los eventos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues traduce todo el cochinero de los eventos de GTK, el usuario apretó el mouse, el usuario oprimió una tecla, el usuario movió el mouse, lo traduce a nuestras acciones o eventos de alto nivel, ¿no? Que en vez del usuario apretó el mouse en el píxel X, Y, decimos, el usuario quiere seleccionar la casilla con tal fila y tal columna. O en vez de decir, el usuario apretó la tecla X en el control pointer, bla, 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 lo traducimos el usuario quiere meter una respuesta con una X en la casilla con coordenadas fila, colma, columna, ¿no? Entonces, este módulo hace esa traducción. Y este otro módulo, gridstate.c, se ocupa de la conducta del crucigrama. Basándose en las acciones limpiecitas que generamos aquí arriba, este es quien toma las acciones y las aplica al modelo viejo para generar el modelo nuevo, ¿no? Entonces, si teníamos el estado 1, metemos una acción, generamos el estado nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es el estado nuevo? Pues cambiar la posición del cursor o introducir una respuesta en la retícula o seleccionar una pista nueva, qué sé yo, ¿no? Y aquí es donde están todas las pruebas unitarias, limpiecitas, bonitas, que no se tienen que ocupar para nada del cochinero de los controles gráficos, ¿no? Otro punto de complejidad es cuando leemos los archivos. Cuando leemos los archivos .y pus del sistema de archivos, pues leer un archivo hay que abrir el archivo, leerlo, meterlo en memoria, parsearlo, validarlo, Eso puede ocurrir en otro hilo de ejecución para que la interfaz gráfica no se pasme, sino que pueda leerlo del disco o los crucigramas que vienen de la red, los crucigramas que se bajan de servicios de web con APIs de web. Pues todo eso tarda, ¿no? Y no queremos que la interfaz gráfica se quede congelada, pues lo hacemos en otro hilo de ejecución. Entonces, todo ese cochinero de los hilos y manejar el sistema de archivos se maneja en este módulo.
y queda limpiecito, queda allí aislado, ¿no? Y por último tenemos los algoritmos particulares a los crucigramas, que es la lista de palabras. ¿Se acuerdan que les enseñé en el editor la lista de sugerencias de miles de palabras de 7 letras o del número de casillas que tienen seleccionadas? Estos algoritmos bonitos están aquí. Aquí también hay un montón de pruebas unitarias para ver que eso funcione de forma adecuada. Pero todo el código para los controles gráficos y las estructuras de datos se mantiene tan sencillo como sea posible. O sea, el cochinero de conectar GTK con nuestros algoritmos está aislado. Y nuestro código para nuestros propios controles gráficos es bien bonito, es bien sencillo. ¿Qué onda con los toolkits gráficos? ¿Qué onda con GTK y Qt y pues el Carbon o como se llama la cosa de iOS o los controles de Android, que ahora hay mil controles gráficos? Esos APIs cambian con el tiempo, ¿no? O sea, los toolkits gráficos como GTK no son nuestros enemigos, nos permiten escribir aplicaciones muy bonitas, pero tampoco son precisamente buenos amigos, ¿no? O sea, los toolkits cambian, las APIs cambian y reescribir nuestro código para una versión nueva de un toolkit es un infierno. O sea, acuérdense de cuántas aplicaciones había escritas para GTK2 o para GTK3 que todavía no se han podido actualizar para GTK4. El GIMP, Inkscape, Audacity, todas esas. ¿Por qué siguen usando los toolkits viejos? Porque es bien difícil reescribir tu código si todo el estado de tu programa está desperdigado por todos los controles gráficos, ¿no? Entonces, si lo logras aislar en una parte con sus pruebas unitarias bonitas y lo que quieras, y tienes una interfaz muy delgadita entre eso y el toolkit gráfico, pues nada más hay que reescribir este cachito. Y sí, es un montón de trabajo, pero es mucho más fácil que andar reescribiendo todos tus controles gráficos que tienen el estado ahí metido, ¿no? En Gnome nos hemos dado cuenta de que más o menos cada 10 o 15 años cambian los APIs de dibujo, cambia el modelo de dibujo, ¿no? En los 90 utilizábamos el sistema X Windows, su biblioteca de dibujo se llamaba XLib. Cuando todo salía pixeleado porque no existían los APIs con anti-aliasing, pues esto era XLib. En los 2000, por ahí de 2005, ya teníamos GTK2 y la biblioteca Cairo, que es para dibujar así bonito con anti-aliasing, curvas de Bézier y todo, ¿no? 10 años después aparece GTK3, que sigue usando Cairo, pero ahora Cairo ya va de salida, ¿no? Ya todo el mundo tiene una GPU, una tarjeta gráfica bien poderosa y 3D en su compu. Hasta las laptops más baratitas ahora vienen con una GPU poderosísima. GTK4 asume que hay una GPU y OpenGL y Vulkan y todo esto. Entonces ya cambió otra vez el modelo de dibujo. Y nos hemos dado cuenta que eso ocurre más o menos cada 10 o 15 años, ¿no? Entonces, bueno, es buena idea planear el código de tus aplicaciones para el futuro, para cuando los que escriben los toolkits gráficos decidan cambiarse a las capacidades del hardware nuevo, pues que no tengas que reescribir toditita tu aplicación, sino nada más un pedacito, ¿no? El chiste es aislar tu código bueno con tus algoritmos y tus estructuras, aislarlo de todo el cochinero del toolkit, ¿no? Como les decía al principio, los toolkits son transitorios, solo duran cierto tiempo, cierto número de años, pero las aplicaciones, la gente las va a querer usar para siempre, ¿no? Las aplicaciones son más interesantes que los toolkits. La gente es lo que usa las aplicaciones. Vamos a rellenar esto de flechas para resaltar las aplicaciones. Aplicaciones, pónganse a escribir aplicaciones. Y es bueno planear el código para que sea fácil de mantenerlo a lo largo de muchos años, aunque tengamos que cambiar los APIs del toolkit o incluso cambiar el toolkit completo, ¿no? Si ustedes se hartan de Gnome y deciden pasarlo a KDE o Qt, pues debe ser posible. Entonces aíslen su código para poder seguirse a otro lugar si así lo consideran necesario. O a una nueva versión del mismo toolkit, ¿no? De GTK3, GTK4, GTK5, etcétera. Y es todo lo que tengo para ustedes por hoy. No sé si tengo tiempo para preguntas o si ya me pasé.
Preguntas, dudas, ¿dónde consigo el juego? ¿Cómo puedo hacer crucigramas? ¿Me ayudas a resolver este? ¿Cómo meto traducciones? Yo sé de un sitio que tiene miles de crucigramas en el web y quiero ponérselo. Cualquier pregunta pueden hacerla con mucho gusto. Bueno, Federico, primero, al parecer no hay preguntas, pero oye, muchas gracias primero que todo, por la charla, una charla espectacular. Yo ahora, obviamente, igual intriga bastante el trabajo que existe dentro de lo que son básicamente el código. Uno a veces, claro, dentro de lo que ve uno como diseñador gráfico, no ve básicamente el trabajo inmenso que es lo que hay dentro y entender básicamente toda la estructura. Entonces uno, claro, uno como diseñador gráfico empieza a envolverse con eso, claro, y ahora obviamente para mí un poco más familiar, pero en primera instancia es como que queda ahí tanto, claro, y de tanto trabajo involucra una dedicación. Entonces se ve eso y se agradece básicamente por la exposición. Un excelente trabajo. Y por lo que Gracias, gracias, veo, muchas gracias. no hay preguntas. Y bueno, básicamente agradecer. Y de acá, estimado, nos vamos al almuerzo. Les dejo mi ¿Ya? Y correo por si estaré. tienen cualquier pregunta que se les ocurra Correcto, después. correcto. Ahí está Ahí el les correo del respondo. Federico. Así es. Y ojo que toda esta presentación que se están realizando se van a subir a una página de GitLab que más adelante, al final de las presentaciones, se va a dar para que todas las presentaciones que están viendo, obviamente las puedan buscar. Ya, obviamente, igual van a estar los videos. Los videos, obviamente, no es algo que yo decida, sino que lo decía en este caso con Caroline. Así que no hay problema, pero de que van a estar arriba, van a estar arriba. Y la presentación, obviamente, entre más pronto, ese ya es un trabajo nuestro. Así que muchas gracias, Federico, y de acá nos vemos específicamente a las 14 horas con don Juan Pablo Ugarte. ¿Ya? Gracias. Así que, estimado, Vayan a la, no, muchas vayan a gracias a la ti. charla de Juan Pablo. Juan Pablo está haciendo un trabajo magnífico, interesantísimo. Bueno, ahí los dejo. Gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego.